A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, amado hermano y amado amigo. Qué bueno que estés con nosotros para una edición más de esta clase que damos estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. El pastor Héctor Santiago y el ministerio ciñéndose la toalla. Qué bueno que podamos sacar este tiempo. Ya estamos casi a punto de terminar el libro de Génesis. Esta va a ser la lección, creo que es la número 61, pero es el capítulo 49 final y el 50. No sé si me dará el tiempo de que pueda hacerlo todo en un solo día, pero sí lo vamos a tratar. Vamos a ver si podemos utilizar hoy algún instrumento que nos ayude a que podamos hacer esta clase. Así que esté ahí con nosotros. Vamos a orar. Recuerde la libreta, el lápiz y la Biblia. Es importante que tenga esos elementos para que pueda estar estudiando la palabra del Señor. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes para que cuando este video salga, Señor, en la tarde, sea para bendición de aquellos que lo puedan ver durante el tiempo pues que más le guste o mejor sea para cada uno, pero que sea un tiempo donde puedan disfrutarlo y puedan hacerlo con mucha calma. Te pedimos que nos bendiga y que podamos hacerlo también nosotros de una manera fácil, sencilla, que se pueda comprender las verdades bíblicas que tú quieres traer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a ver si esto me ayuda, porque quiero leer la introducción. Una introducción que hice para cerrar este tiempo. Dice así: para cerrar el libro de Génesis, el capítulo 50 funciona como una conclusión histórica, familiar y teológica. El capítulo recoge tres grandes temas: el duelo por Jacob, o sea que va a venir la muerte de Jacob como un punto final; la reconciliación definitiva con los hermanos, entre José y sus hermanos; y la esperanza futura de Israel, porque Israel, lo he venido diciendo, pero es parte importante dentro de todo lo que es el libro de Génesis, sobre todo esta historia de la familia de Jacob y el tiempo con José es bien importante para lo que nosotros estamos buscando, que es tratando de ver a Jesús en el libro de Génesis, porque el libro de Génesis apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y en el Génesis capítulo 49 hay una información que yo quiero tocar, pero la lección la quiero fundamentar en el capítulo 50. Y déjeme leer los versos 1, 2 y 3. Dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él. Recuerde que en el capítulo 49 Jacob trajo a todos sus hijos y habló de cada uno una palabra profética, una palabra de bendición en algunos, pero una palabra profética en cada uno de ellos, sobre todo pues en Jacob, en Judá, porque Judá sería quien traería a Jesucristo, esa tribu, los integrantes de esa tribu, hasta José y María serían los que traerían a Jesucristo al mundo. Y dice: se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó, y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre
y los médicos embalsamaron a Israel y cumplieron 40 días, porque así cumplían los días del embalsamado, y lo lloraron los egipcios 70 días. Fíjese que vamos a decir las exequias fúnebres, lo que se está haciendo con José o con Jacob, lo está haciendo José de la perspectiva de lo que es Egipto. O sea, él está funcionando como si fuera un egipcio, y por lo tanto pues habla de esos embalsamar, ese tipo de concepto, que es un concepto egipcio, embalsamarlo, llorarlo por 70 días. Así que le hicieron, vamos a decir, todas las exequias, y pues como una persona grande en Egipto, porque era el padre del número 2 en el trono. Mire lo que dice el capítulo 49, váyase conmigo un momentito al capítulo 49, versos 29 y 30, que dice: les mandó luego y le dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Yo no sé si usted recuerda que cuando Sara falleció, Abraham quiso comprar esta cueva de Macpela. Se la compró a los Eteos, se lo compró a Efrón, y la compró, no quiso que se la regalaran, quiso comprarla porque la quería utilizar para sepultura de Sara. Pero allí en esa cueva hubo otras sepulturas, no tan solamente la de Sara, hubo otra sepultura, incluyendo a Abraham. Y ahora Jacob le está diciendo a sus hijos que todavía viven en el tiempo cuando él va a morir, que él quiere que lo lleven al lugar donde pues se enterró a su familia, el lugar familiar. No quiere que lo entierren en Egipto, quiere que lo lleven allá a la cueva de Macpela. Yo quiero, lo he dicho en otras ocasiones, pero yo no quiero que esto que yo digo pues suene como una regla, una ley o algo que tenga que ver con una iglesia particular. Yo pienso pues que a pesar de que la idea de todo el mundo es que los muertos entierren a sus muertos, y que cuando alguien se muera pues lo lleven y lo entierren, y que ya pues no sepamos más nunca de él, de esta persona. Digo, el que piensa así, porque no todo el mundo piensa de esa manera, pero el que lo piensa así, yo creo que la Biblia, sobre todo en el caso de Abraham, Isaac, Jacob, José, en ese tiempo tenía mucho cuidado del que fallecía, tenía mucho cuidado, no era tal cosa como que lo dejaban y ya no lo volvían a ver. Fíjese que Abraham compró sepultura para Sara. Quiere decir que eso es posible, eso no es ningún pecado, no es ninguna situación que alguien tenga que traerla en un estudio de que los muertos entierren a sus muertos. No, los vivos entierran a sus muertos. Es el orden. Los vivos entierran a sus muertos. Y él compró para sepultura, pero quiso que allí los sepultaran. Ahora es Jacob el que está diciendo: yo quiero que me sepulten en el lugar donde hemos seleccionado para la familia. Y de hecho, usted lo va a ver en todos los libros que tienen que ver con los reyes de Israel y con los hombres grandes de la Biblia, donde al final de su vida va a decir que descansaron en los lugares familiares, en los lugares que se definían. Déjeme leer un poquito más. El verso 31, 32 y 33 dice: allí sepultaron a Abraham, allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí en la cueva de Macpela,
Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Lea, usted sabe que de entre las dos mujeres que tenía Jacob, que eran hermanas, Lea fue sepultada allí en la cueva de Macpela también. Raquel no, porque Raquel murió en el camino y entonces pues no hubo tiempo de hacer ese tipo de salvedad, de ir a enterrarla allí también. Dice, y la compró del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Ve el concepto, ahí está el concepto, fue reunido con sus padres, y ese concepto usted lo va a ver muchas veces en la Biblia. Yo no estoy diciendo que usted tiene que llevarle flores, no estoy diciendo que usted tiene que ir allí a hablar con la tumba y hablar con uno que está allí. Yo lo que estoy diciendo es que debemos estar pendientes de nuestros muertos, con fe de que un día van a resucitar. Usted dirá, no, pues es que van a resucitar con un cuerpo nuevo y va a querer entrar con un montón de cosas, de que se lo come el tiburón, de aquel que se quema, diferentes cosas. Y obvio, pues al que entierran allí en su momento, el cuerpo pues se deshace, también se deshace, pero tenemos la fe y la esperanza de que vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Y vamos a resucitar. Y en ocasiones cuando la Biblia habla de la resurrección, habla de los lugares donde pues, nos pusieron cuando nos fuimos, que no de otros lugares, de donde nos pusieron cuando nos fuimos. Así que ya les di la lista: Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Lea, que son de los que pues estuvieron allí, o los que enterraron allí. Y marco como un significado teológico que aunque Jacob murió en Egipto, no quiso ser enterrado en Egipto, porque él no pertenecía a Egipto. Él quería ser enterrado en el lugar donde enterró su familia, porque tenía la fe. La cueva de Macpela, recuerde que está en Canaán, porque ellos tenían la fe de que el destino final de Israel sería Canaán, sería la tierra que Dios le prometió. Y en su día, aun cuando estuviesen en Egipto, ellos tenían esa fe de que iban a salir de Egipto. Dios le había dicho a Abraham, yo se lo recuerdo, porque son elementos que usted tiene que acordarse, que eran 400 años que iban a estar en Egipto. De la misma manera que le dijo, porque Dios habla y habla antes de que las cosas ocurran, y siempre mantiene a su pueblo y mantiene a sus líderes, los mantiene al día de las cosas. Y de la misma manera que a Jeremías le dijo que era 70 años que estarían en Babilonia y en Persia, pero a Abraham le habló de Israel y le dijo 400 años estarán en tierra ajena como esclavos. Así que tengo aquí una notita que dice: después de la muerte de Jacob, los hermanos temen que José ahora quiera vengarse. Ya eso yo se lo había adelantado, de que aunque los hermanos que buscaron reconciliarse con José, siempre estaba esa espinita en ellos de que él estaba dejando que su padre muriera para luego vengarse, cosa que el refrán que dice: el ladrón juzga por su condición, porque José no estaba pensando en eso. José los perdonó de corazón. Así que ellos, recordando los pecados que cometieron en el capítulo 37 de Génesis, envían un mensaje a José. Una vez muere el padre, y mire cómo dice: ellos enviaron un mensaje diciendo que su padre había pedido que José los perdonara. Eso es mentira.
Oye, hay que gente que le encanta mentir y cambiar las cosas y siempre estar al frente y permanecer con la mentira. Ese evento no se dio, pero ellos tenían en su temor de que pasara algo una vez muriera Jacob, pues le mandaron ese mensaje a José. Y mire la respuesta de José, que recuerda que yo ¿cómo dice? Le he estado hablando de la relación de José con sus hermanos. Déjenme ver si lo consigo aquí. Creo que es el 50-20, que dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, el principio de José. No son ustedes son humanos, ustedes son gente mala, ustedes gente que trabajan en su propia concupiscencia, gente que no se puede confiar. Así es el ser humano. De hecho, eso se lo dijo Satanás, haciéndole una evaluación en el libro de Job a Dios con relación a los seres humanos, todos los defectos que nosotros tenemos. Pero José estaba claro de que él estaba en Egipto porque Dios lo permitió. O sea, hay cosas que usted hace y sale de su corazón malo, pero Dios las transforma en cosas buenas. Dios las transforma en asuntos que están a favor del plan divino de Dios. Usted nunca podrá, ni yo podremos pasar por encima del plan divino de Dios. No lo vamos a hacer. Así que esos hermanos están ahí, ¿cómo dice? Peleando por su vida, pero no tienen que pelear por su vida porque José no está en ese pensamiento. Váyase al verso 15 de ese capítulo 50. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Estaban conscientes del mal. aunque habían sido ya perdonados por José, hay cositas que quedan en el corazón de la gente porque estaban muy conscientes del mal que habían hecho, que no podían resolverlo. Hay asuntos que usted y yo, cuando perdonamos y cuando nos retornamos a Dios, cuando nos convertimos, tenemos que arreglar. Hay cosas que usted tiene que arreglar. Las cosas no se... Pero hay cosas que usted no puede arreglar. ¿Cómo ellos iban a arreglar todo lo que pasó José en su vida de joven hacia adulto en Egipto? No lo podían arreglar. Y como no lo podían arreglar, le pesa en su corazón esa situación. No se habían perdonado ellos mismos, aun cuando José los había perdonado. Dice: y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu maldad, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué lloró José? Porque dijo: oye, pero ni tan siquiera creen con sinceridad que lo que yo hice al perdonarlo es válido. Están todavía buscando en su conciencia, en su corazón, y midiéndome conforme a como ellos harían. Eso quiere decir que si ellos hubiesen estado en la posición de José, no hubiesen perdonado y hubiesen esperado a que Jacob muriera para luego ellos tomar una acción de venganza, porque hay quien funciona por venganza. Lástima. José dice que lloró. Cuando escuchó eso, lloró porque no se esperaba que esto le pudiera estar ocurriendo. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Oye, pero si los traje con mi padre, los puse en un buen lugar de la tierra, los he bendecido, les he mantenido y ahora vienen por siervos. Aquí estamos por siervos tuyos. Y le respondió José:
no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¡Wow! Eso sí es una enseñanza teológica poderosa que usted debe coger de Génesis capítulo 50, el verso 19. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Usted y yo, lo que Jesús nos dice es: no te vengues. Deja esas cosas a la ira de Dios. Tú no estás en lugar de Dios. Tú no estás para hacer lo que le toca a Dios hacer. Tú estás para esperar en Dios, para creer en Dios, para perdonar, para amar al otro, para verlo en misericordia, porque cuando tú miras en misericordia te das cuenta que los seres humanos accionamos porque somos débiles, porque no somos perfectos, a pesar de que hay quien cree que es perfecto, que es el único que ama, que es la cosa más grande del mundo. Somos imperfectos, tenemos problemas, uno de una cosa, otro de otra cosa, tenemos problemas, pero Dios es maravilloso y es misericordioso y nos mira en medio de todos nuestros fracasos y de todas las cosas que tenemos que no son buenas. Vosotros pensasteis mal contra mí, estoy en el verso 20, sígame en la Biblia. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Ellos necesitaban ese feedback, esa palabra que viene para llenar el corazón. La soberanía de Dios sobre el mal humano. Tengo aquí un escritito que quiero pues leerlo como lo escribí antes de que vayamos al verso 22. Dice: los hermanos actuaron con maldad, pero Dios lo usó para preservar vida, salvar a muchas personas del hambre y formar la nación de Israel. A Dios cambia el mal a bien. Y dice, José afirma: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto muestra humildad, rechazo a la venganza y confianza en la justicia divina. Dios, usted tiene que esperar y yo tengo que esperar a que Dios haga lo suyo. A que Dios haga lo suyo. Nosotros no podemos accionar por Dios. Mantenga su oración y en su oración ore por su enemigo. Yo no le llamo enemigo a nadie. En estos días he aprendido lo que dice la Biblia, que la Biblia habla del otro y que pues por lo general es un concepto de Satanás, que la Biblia dice resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero a aquella viuda que iba todos los días a orar y a pedirle al juez injusto le decía: hazme justicia de mi adversario. Aprenda eso. Usted no tiene enemigo, no tenga enemigo. Y si usted cree que alguien pueda ser su enemigo, ore por él, ore por ella, porque la Biblia dice que a los enemigos hay que amarlos. Pero también la mujer decía: hazme justicia de mi adversario. Tenemos adversario. Y la Biblia dice: y vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar, como un león rugiente. Pues sabemos que hay un adversario que pone cosas en el corazón de la gente, y si la gente no están llenos del Espíritu Santo, le dan lugar al diablo. La Biblia dice: no le deis lugar, le dan lugar, y cuando le dan lugar terminan haciendo cosas como ellos, que por envidia, que por rencor, que por molestia dijeron: vamos a matarlo. Gracias a Dios que metió su mano, y no llegaron a eso, pero llegaron y lo vendieron. Entonces, ahora vemos a un José que los consuela, que le promete que los va a cuidar, que los va a mantener, que no están muriendo
junto aquí la Biblia no lo dice, pero que el contexto es de que tiene que haber gente que deben haber fracasado y muerto en el asunto ese de los 7 años, donde no hubo, vamos a decir, agua, lluvias y bendición en todas estas tierras. Vámonos al verso 22, los últimos días ahora de José. Ya pasamos el tiempo de Jacob, ahora vámonos a los últimos días de José. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, que eran sus otros 11 hermanos, y vivió José 110 años. Y recuerde que José no salió de Egipto, no regresó desde Egipto. En su juventud, a los 17 años, llegó a Egipto y vivió allí 110 años, sobre 90 años vivió en Egipto. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. Efraín es su hijo mayor. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. O sea, que Dios le permitió tener hijos en Egipto, a Efraín y a Manasés, y ver hasta la 3ª generación de sus hijos, que son sus nietos. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios que nos permite esas bendiciones. Dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mire, fíjese que Jacob le dijo a José, yo voy a morir y quiero que me entierres en la cueva de Macpela. José no iba a hacer lo mismo porque José tenía una esposa que era egipcia y tenía unos hijos que dentro de su sangre eran egipcios. Yo no sé cómo serían las nacionalidades de aquellos años, pero dentro de sus nacionalidades eran egipcios y también iban a ser judíos, también iban a ser parte de la nación de Israel. Pero él le dice, ahora le dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Miren la fe de este hombre. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Consciente José de que había una promesa para Israel, de que había una promesa que Dios se la dio a Abraham, se la repitió a Isaac, se la repitió a Jacob, que era la línea de Jesucristo, pero dentro de lo que Dios le prometió aquella tierra, le prometió que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, y eso estaba ahí. Y cada uno de ellos lo conocía. Y José está haciendo, vamos a decir, apunte sobre esa realidad. Sobre esa realidad. Yo me voy a morir, dice el 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. A que cuando salga, y eso usted lo va a ver, si se lee el libro de Éxodo, que yo no lo tengo en este momento, no lo tengo en planes de dar una clase sobre el libro de Éxodo, pero cuando salga Israel, que son los primeros capítulos del libro de Éxodo, usted va a notar que allí una de las cosas que va a ocurrir es que la Biblia va a decir que cuando salieron se llevaron los huesos de José. Él dijo, yo cuando ustedes salgan, saldré con ustedes. Y murió José de edad de 110 años. ¿Y qué le hicieron? Lo embalsamaron, porque era un egipcio, lo mismo que le hicieron a Jacob. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ese es el final, la parte final de lo que es el capítulo 50 del libro de Génesis. Permítame, al capítulo 50, verso 26. Verso 26. Eso es lo que concluye, lo que cierra, lo que ha sido esta experiencia del libro de Génesis.
obvio, vuelvo y lo repito, Éxodo será lo que comience a hablar o lo que nos traiga lo que sería el comienzo de la vida del pueblo de Israel, de esta familia, cómo se van a ir, ¿cómo dice? Duplicándose, multiplicándose en Egipto, hasta que entonces el verso 8 de Éxodo, no voy a dar una lección de Éxodo, vuelvo y lo repito, solamente pues quiero hacer un cierre de Génesis y darle una expectativa a ustedes de que se debe leer el libro de Éxodo. Déjenme leer desde el verso 1, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Y ahí habla de Rubén, Simeón, Leví, Judá, que fueron los primeros 4 hijos de Lea, que eran hijos de Lea: Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, que son los hijos de Jacob. Y dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, fueron muriendo porque iban a estar 400 años allí. Y no iban. Y si José murió a los 110, imagínense, los hermanos eran mayores que él. Él era uno de los menores. Solamente Benjamín era menor que él. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Tendrás una descendencia cuando no tenía ni un solo hijo. Y le dijo, tendrás una descendencia como la arena del mar. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Que José murió, que Faraón murió, que vino otro faraón, pero ese faraón vino posterior a la muerte de José y no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Mire esto, es mayor, o sea, los que están en la tierra de Gosén son más que el pueblo de Egipto y más fuerte. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo y que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Y por ahí seguirá hasta que en el capítulo 2 pues venga el nacimiento de Moisés y toda la historia de Moisés en Egipto. Yo quiero que por lo menos usted en este final recuerde algo, buscando a Jesús en el libro de Génesis. Jesús proféticamente necesitaba una nación, y de esa nación necesitaba una familia, una mujer donde Dios pusiese a su hijo para que naciese como hombre. Eso se dio en Israel. La historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de sus hijos y la historia de José nos reafirman en que Israel no fue un pueblo que Dios escogió de los pueblos existentes, sino que Dios escogió a un hombre de una nación, Ur de los Caldeos, del Medio Oriente arriba, donde está Babilonia, donde estuvo Babilonia y donde está Babilonia y donde están
esos conflictos con Irán, con Irak, que Irán era Persia, pero por allí estuvo Babilonia también, y está Irak, y hay otros pueblos que siempre han estado en guerra contra Israel, y el libro de Génesis te distribuye quiénes son primos, quiénes son hermanos, quiénes son hijos. Recuerde que ahí está la metida de pata de Abraham, para que entonces tuviese un hijo que no era parte de la promesa, con una egipcia, una Agar, la egipcia. Ahí está el asunto de Jacob, con el conflicto de Isaac, con el conflicto entre Esaú y Jacob, y cómo Esaú se fue por la línea también de los egipcios. Y también está el asunto, el caso de Lot, que también las hijas tuvieron 2 hijos de su padre, y eventos que hacen que esas naciones que están allí en el Medio Oriente tengan, y que están alrededor de Canaán, de Israel, de la Palestina, como usted quiera llamarle en este tiempo, sean personas que son familias en alguna medida de Israel, y que hasta el día de hoy están pidiendo su destrucción. Pero gloria a Dios, síganos viendo los viernes, y en esto, una vez salga este final, pues voy a sacar unas clases de lunes para hablar de el libro de Daniel, pero desde la perspectiva de unos capítulos que tienen que ver con esperanza, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el poder de Dios, que tienen que ver con la historia. Creo que 3 o 4 capítulos sobre eso, pero síganos viendo en los viernes en lo que tiene que ver con la escatología, porque les recuerdo que Jesucristo viene, y viene pronto. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú bendigas todo lo que hemos hecho el día de hoy, este cierre de lo que es nuestro libro de Génesis, y que esto sea de bendición, Dios, para el corazón y el alma y la vida de mis hermanos y de otros familiares y amigos que puedan recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Recuerda, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, Pastor Héctor Santiago y familia. Dios te bendiga.